Así está escrito y así fue necesario, dijo el Señor, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos ya al final en este domingo, el final de la estación más importante del año cristiano, que es la estación de la Pascua, que coincide también, hermanos, con el final de esta primera mitad del año cristiano, hermanos, en las que celebramos la vida y el ministerio del Señor entre nosotros, desde el primer domingo de Adviento hasta hoy, el domingo de Ascensión. Y muy importante para nosotros el pasaje que leímos hace un momento en San Lucas 24, porque hermanos, es un cierre muy interesante y muy importante para lo que el Señor hizo por nosotros en su palabra, lo que el Señor hizo por nosotros en su ministerio y lo que hace hoy por nosotros a través de su Espíritu, de este ayudador que menciona aquí y por el que hoy continuamos nosotros en su camino. Dice el Señor, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y hermanos, qué bonita la imagen que nos da el apóstol San Pablo en su explicación de lo que sucedió en este día en Efesios 1:20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo de este siglo, sino también en el venidero. Y dice nuestro credo que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en la imagen de un rey que se sienta en un trono, hay solamente dos formas en las que, dos momentos en las que un rey se sienta con toda gloria en su trono. Y para los que no saben, pues bueno, medio controvertido, medio, pues humanamente minúsculo, pero hace poquito fue la coronación y la entronización del rey de Inglaterra. Mucha crítica humana y situaciones por ahí que envuelven todo el evento, pero el punto es que eso es lo más cercano que tenemos humanamente a cómo era la vida de los reyes en el pasado. Y solamente había dos momentos en la vida de un rey en las que se sentaba con toda gloria en un trono y tomaba su corona para sí. Y la primera era, como les decía hace un momento, cuando el rey es coronado, es nombrado rey y se sienta en el trono y todos rinden pleitesía. Bastante preparada, obviamente, anunciada de manera natural. Pero yo diría que para los reyes del pasado, hermanos, la coronación más importante, yo diría, para ellos, o más bien el momento en el que ellos se sentaban en el trono más significativo para ellos, era cuando, habiendo terminado una batalla, tenían la paz suficiente, su reino tenía la estabilidad necesaria como para poder darse el lujo de regresar a su trono y sentarse para siempre.
¿Por qué, hermanos? Porque significaba que ya no había razón de pelear, ya no había enemigo que derrotar, ya no había conflicto que incomodara, por así decirlo, al rey y lo hiciera levantarse de su trono para ir a solucionarlo. Todo está tranquilo y después de una gran batalla, después de un gran conflicto, el rey puede regresar a su trono y volver a lo que había sido antes. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en nuestro Señor, cuando, según lo que dice aquí San Pablo en Efesios 1, qué forma tan más excelsa de volver al trono, ¿no? Habiendo acabado todo, habiendo consumado todo, habiendo sometido, dice el versículo 22, todas las cosas bajo sus pies y dádolo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el Señor Jesús volvió a su trono y se sentó satisfecho, y no nada más satisfecho, sino tranquilo. Qué increíble, hermanos, que el Señor se dé el lujo de sentarse. En una versión muy pequeña, yo de las veces que me siento es porque estoy cansado, no porque ya no tenga nada más que hacer y ahora sí me relajo. La forma más común en la que me siento es porque me canso. Y hermanos, muchas veces en nuestra vida humana y en nuestra vida como cristianos estamos más acostumbrados a sentarnos por esa razón, a sentarnos en cansancio, que a sentarnos en victoria, como nuestro Señor ascendió a su trono y se sentó en los lugares celestiales, como dice la palabra, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Pues porque nuestra situación humana, pues es muy difícil, ¿no? Declararse victorioso cuando uno no puede ni con uno mismo. Cuando no podemos ni con nosotros mismos, hermanos, ¿a qué hora vamos a poder con el enemigo? ¿A qué hora vamos a poder, hermanos, hacer frente a las situaciones que nos atacan si no podemos ni siquiera con nosotros mismos? No puedo ni con mis actitudes, no puedo ni con mis inclinaciones. Y dice el apóstol San Pablo orando por la gente de Efesios, de Éfeso, perdón, para que el Señor Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que a Él nos ha llamado. Y hermanos, pensando nosotros, por ejemplo, en la vida particular de los discípulos que estaban allí en Betania, vean cómo el Señor les dice que, bueno, el Señor los saca a Betania, se despide de ellos y se va. No sé si, hermanos, ustedes habían pensado lo que significó esto para los discípulos. Había cambiado el Señor su vida para siempre. Por lo menos 3 años se habían alejado de sus trabajos, de sus familias, de sus estilos de vida y habían pasado semanas traumáticas, 3 años de persecución y como para que el Señor se vaya. ¿Y ahora? ¿Qué había diferente, hermanos, en los discípulos?
¿Qué había pasado en ellos? Porque hermanos, cuando nosotros estamos en nuestra vida humana y sabemos y confesamos que el Señor es victorioso, muchas veces esa victoria pues es de Él, pero no nuestra. Lo sabemos a Él, reinante en gloria, pero nosotros nos sentimos en nuestra misma condición humana, en la que no puedo ni conmigo mismo y menos con el enemigo. Y el Señor se fue, el Señor ascendió al cielo en gloria y yo me quedé aquí. ¿Y ahora? Y hermanos, por si la ausencia del Señor no fuera evidente a veces en nuestra vida, estaba viendo yo en la semana una película en donde, no me acuerdo cuál de las dos guerras es. El punto es que me parece que es el final de la Primera Guerra Mundial y llega el aviso en una de las trincheras entre franceses y alemanes. Llega el aviso. Se firmó la paz efectiva a las 11 de la mañana del 11 de noviembre de etcétera, etcétera. Y le llega el aviso a un general alemán y dice, estos cobardes que se rindieron, pues pónganle, son 10:30. Tenemos media hora para... Y van a la batalla. Evidentemente para ganar nada, pero por lo menos para hacer el mayor daño posible. Porque hermanos, hablando de victorias, aunque Satanás sabe que ya perdió, bien que sabe que nosotros a veces sentimos eso de que pues el Señor es el victorioso, el Señor es el que ganó, pero eso allá, aquí, yo sigo igual. Hermanos, qué curioso que nosotros tenemos a veces las mismas conclusiones de Satanás. Pues sí, el Señor ganó, el Señor venció, y lo confieso en mi credo todos los domingos, lo canto en mis himnos, pero yo aquí en mi trinchera sigo igual. ¿Y Satanás igual? Pues sí, habrá vencido el Señor en la cruz, habrá ganado la batalla y se coronó victorioso, pero por lo menos aquí, en la media hora que me queda, voy a arruinarle la vida a esta persona, a este cristiano, a esta iglesia, a esta nación. Habré perdido, pero con que haga más daño. Qué interesante, hermanos, que tantas veces vemos la victoria del Señor como suya y no nuestra. Y sin embargo, hermanos, cuando nosotros pensamos a propósito de lo que dice el Señor aquí en el versículo 46, así está escrito y así fue necesario. ¿Cómo nos hace falta tantas veces que el Señor nos abra el entendimiento, ¿no? Dice versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuánto entendimiento nos hace falta, hermanos? Porque, hermanos, dice, así está escrito y así fue necesario. Pero ¿para quién, hermanos? ¿Para quién fue necesario? ¿Para quién fue escrito? ¿Para quién el Señor luchó y para quién el Señor venció? El Señor siempre ha sido ganador. Cuando el Señor volvió a su trono, no volvió a más gloria, volvió a lo que Él era. En muchas formas, hermanos, el Señor no ganó nada. ¿Qué más puede ganar el que lo tiene todo? Sí. Entonces, ¿por qué dice así está escrito y así fue necesario? Pues yo creo que el Señor estaba aburrido, ¿no? Entonces, y para hacer algo con su tiempo hizo toda la historia de la salvación, ¿no? Así está escrito y así fue necesario. ¿Para quién, hermanos? ¿Para quién fue necesaria la victoria del Señor? ¿Para quién fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día? Pues para nosotros. Nuestro Señor subió victorioso, pero no para ganar un puesto que a lo mejor
tenía que ganarse con esfuerzo, lo ganó para que, como dice San Pablo, hermanos, así como Él venció a la muerte y ascendió en victoria, nosotros también seamos victoriosos en nuestra vida, seamos victoriosos ante nuestras batallas, ante esas pequeñas trincheras en las que Satanás dice, pues en la media hora que me quede. Por esta causa también yo, dice San Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Hermanos, qué bonita lectura de testamento del Señor, ¿no? ¿Para qué el Señor escribió tanto, hizo tanto? Pues para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos llamó, ¿no? Para que nosotros gocemos y disfrutemos de las riquezas de su gloria, que nosotros bien sabemos que los santos en gloria disfrutan, pero que a veces como que a nosotros nos cuesta trabajo verlas, ¿no? Y cuál es la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y hermanos, lo que más me llama la atención de este versículo es que vean la profundidad teológica de San Pablo. Este poder, esta operación de la fuerza de nuestro Dios, hermanos, que hace que sea nuestra la esperanza para la que Él nos llamó, que nos zarandea para que entendamos las riquezas de la gloria de su herencia, que captemos en situaciones difíciles la grandeza de su poder para con nosotros. Esta fuerza, hermanos, de nuestro Dios, que opera en nosotros, es la misma que resucitó al Señor de los muertos. Y no es una fuerza inferior, no es un poder distinto, no es un poder, pues ahí de segunda para nosotros. Hermanos, se dan cuenta que el mismo poder que operó en Cristo y le resucitó de los muertos, el mismo poder que lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, es el mismo poder que a nosotros nos levanta, que a nosotros nos restaura y que nos hace, como dice San Pablo, más que vencedores. Qué bonito contexto para decir verdaderamente y sin necedad, todo lo puede en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Porque hermanos, el que el Señor esté sentado en su trono, el que el Señor haya ganado la victoria, el que el Señor haya decidido el desenlace de su historia, significa que también el desenlace de nuestras historias, que también el final de nuestros conflictos, que también el final de nuestras batallas está decidido y todo está debajo de sus pies. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
Qué importante, hermanos, para nosotros entender esto, que por mucho que Satanás quiera aprovechar los minutos que le queden, quiera aprovechar los años que le queden en contra nuestra, la victoria del Señor es nuestra también. Hermanos, qué hermoso que el mismo poder que resucitó al Señor de los muertos, el mismo poder que lo sentó a la diestra de nuestro Dios, es el que permanece en nosotros. Y permanece como, hermanos, pues vean, peleando nuestras batallas, derrotando al enemigo en nuestras vidas. Importante, vean cómo describe el Señor el después de su resurrección. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ese fue el ejemplo que nos puso el Señor, ¿no? Y ahora viene la parte nuestra, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Porque si, hermanos, si vemos la batalla que el Señor peleó en el versículo 46 y su victoria en la segunda parte de ese mismo versículo, nosotros vemos las batallas que hay que pelear en el arrepentimiento y la victoria que el Señor nos concede en el perdón de pecados, que se predica a todas las naciones. Y hermanos, qué prueba tan más clara de que la victoria del Señor es nuestra cuando gana sobre nuestras flaquezas, cuando gana el Señor sobre nuestras transgresiones y nos permite acercarnos al trono de la gracia, hermanos, no por cansancio, no por falta de fuerzas, sino victoriosos. Vosotros sois testigos de todas estas cosas, dice el Señor. De manera, hermanos, que cuando nosotros en nuestra vida cristiana entendemos lo que significa que nuestro Señor esté sentado en su trono con todos los principados y las potestades a sus pies, con todos los poderes que puedan existir, con todas las corrientes, las ideologías, las posturas, las opiniones, teniéndolas por pisadera. Cuando todas nuestras batallas, hermanos, nuestros enemigos, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, están por tapete suyo. ¿Qué nos queda más que hacer, hermanos? Pues vean la actitud de los discípulos. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Porque, hermanos, lo que queda para el pueblo del rey que gana, lo que queda para el pueblo del rey que vuelve victorioso y se sienta en su trono en paz, es precisamente lo que dice aquí. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos, después de que el Señor gana nuestras batallas? Después de que el Señor se sienta sobre el trono de nuestras aflicciones, pues simplemente vivir en adoración, en gozo y bendiciendo y alabando y bendiciendo a Dios en nuestras vidas hasta que el Señor vuelva de nuevo. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque tú, Señor, nos has dado esta bendición como cristianos, Señor, desde que nos llamaste hasta que vuelvas, Señor, podamos estar tranquilos, podamos estar gozosos, podamos disfrutar, Señor, el botín de tu victoria, Señor, sobre Satanás, sobre el Hades, sobre nuestro pecado,
sobre nuestra inmundicia, Señor, sobre nuestros enemigos, sobre Satanás. Y Señor, nos has regalado de tu victoria, Señor, y la has hecho nuestra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que aun cuando vengan enemigos, que aun cuando vengan demonios mil, como dice el himno, la victoria de tu Hijo, Señor, es también la victoria nuestra. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos, como dice tu palabra, que con ese mismo poder, esa misma gloria, Señor, con la que levantaste a tu Hijo de entre los muertos, con la que, Señor, lo coronaste de gloria, Señor, a tu diestra, tú, Señor, también nos sabrás de librar de nuestras batallas, Señor, nos sabrás de librar de nuestras aflicciones, Señor, y nos sabrás de librar de nuestra iniquidad, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que este poder, Señor, aliente nuestras vidas, que este poder, Señor, consuele nuestras lágrimas y que este poder tuyo, Señor, fortalezca nuestros pies cansados, Señor, de manera que podamos vivir desde ahora y hasta que tu Hijo vuelva, Señor, en gozo, cantando y alabando y bendiciendo tu nombre en el templo, Señor, para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.